El día de hoy vamos a hablar sobre agronegocios. Muy interesante el tema. Tenemos un invitado muy especial que nos va a abrir un poquito la mente sobre el tema. Y está conmigo mi compañera y amiga, como siempre, Paula Rojas. ¿Cómo estás, Pau? Paula Rojas, aquí estoy con todos ustedes. Desde Colombia. Y está el buen Y Héctor creo que Reider. ¿Cómo perdimos a estás, Tona, Héctor? pero aquí yo estoy también yo. Ah, Sí, ahí estás, ahí, muy amigo bien, ¿y tú, Héctor. Tona? Bueno, Qué, bueno, qué bien, qué bien. pues empezamos con el episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre negocios. Esto es Agronauta. Esto es Agronauta. Bueno, vamos a dar un poquito de preámbulo, qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre entorno y factores de éxito para los agronegocios. Y para esto tenemos al maestro en administración de agronegocios con orientación en finanzas, amigo conocido de aquí de la Universidad de Guadalajara, René Alejandro Ibarra Franco. Hola René, ¿cómo estás? Gusto en tenerte con nosotros. Hola Paula, Héctor, Donati, pues el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y Ujú. un gusto estar con ustedes el día de hoy. Sí, pago recíproco y vamos a tener muchos estudiantes que van a oír este episodio porque van a ser obligados. Parte de sus puntos, de sus Sí, no, Sí, bueno, esperamos poder sacar lo mejor del profesor para que las preguntas en el examen las puedan escuchar y puedan sacarlas nuevamente sin ningún apuro. Exactamente, sí, por ahí los estudiantes nos pasaron el temario, entonces ya sabemos qué preguntar. Sí, Ahora, sí. ahora ellos me van a hacer el temario a mí muy bien. Sí. sí. Sí, claro. Pues yo creo que primero presentemos a René. ¿Qué les parece si yo lo presento? Es maestro en Administración de Agronegocios y con una licenciatura en Agronegocios por la Universidad de Guadalajara, en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ajá. Bueno, ha trabajado como es coordinador de la carrera de agronegocios, es profesor B de la Universidad de Guadalajara, es encargado del área de proyectos de extensión rural. Y esa parte sí me parece bien interesante porque vamos a escuchar a una persona que realmente cuando platicé con él y me platicó de cómo planteó un proyecto, me pareció bien interesante y por eso mismo lo invité al podcast. Y pues ha participado, da seminarios, da pláticas, tiene mucha vinculación con los productores y además tiene ideas un poquito fuera de la caja, que eso es bastante interesante, algo que buscamos aquí, sobre todo y me tocó verlo y es muy interesante, que es una parte de inspirar a las nuevas generaciones para hacer cosas diferentes. ¿Cómo ven, agronautas? Pues por mi parte me parece que es una de los aspectos más importantes cuando trabajamos en la parte agrícola porque no todo el mundo está interesado en pensar en la agricultura como un negocio. Y entonces ahí empezamos a tener los ayayáis, porque pues si no es un proyecto que esté generando beneficios, pues es un hobby y tal vez es costoso. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que en realidad ser un productor agrícola es tener muchísimos, muchísimos sombreros, ¿no? No solo es estar trabajando el campo, es ser un vendedor, es manejar un negocio, es, bueno, una infinidad de cosas, ¿no? Bueno, creo que ya dije las tres principales, pero un montón de otras que no voy a mencionar, no porque no sepa cuáles son, sino porque, Porque sí. son muchas. No, no es cierto, pero... Sí, me queda claro. Pues René, pues ahora sí, ocupando toda tu experiencia y todo lo que nos has dicho, creo que empecemos por el concepto más sencillo de lo que vemos a ver. En tu punto general, así, de una forma muy genérica, ¿qué es lo que hace un éxito de un agronegocio? ¿Qué es lo que lo hace exitoso? Muchas gracias por la introducción. Bueno, antes de iniciar, siempre que trabajo con alguna plática, alguna asesoría, siempre me gusta iniciar con una frase, porque normalmente cuando hablamos de agronegocios, pues tal vez nos centramos mucho en la parte financiera, ¿no? En la parte de retorno de la inversión, rentabilidad, ganancias, dinero, dinero, dinero. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que en la tierra hay lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer las avaricias de algunos, ¿no? Entonces, esa Ujú. parte se me hace muy, muy interesante porque, bueno, creo que siempre y más en este tiempo tenemos que analizar los agronegocios desde un punto de vista integral, donde se aborde la parte económica, sí, la parte productiva, pero también la parte social y la parte ambiental, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que
normalmente yo identifico dos tipos de factores de éxito en los agronegocios. Tengo prácticamente 12 años dedicándome a la elaboración de proyectos y me ha tocado ver una infinidad de características muy particulares, muy peculiares en algunos proyectos, en algunos productores, y conforme he ido haciendo esa observación, pues he elaborado esos factores, ¿no? Como siempre, ubico factores internos y ubico factores externos, y normalmente trato de escribir los factores como algo fuera de lo que normalmente nos establece la literatura. En el caso, por ejemplo, de factores internos, pues sin lugar a dudas creo que el principal factor se llama recursos económicos, ¿no? Yo les apuesto que si todos los que nos están escuchando ahorita mismo les dijera, vamos desarrollando una idea de negocio en el sector agro, todos me dirían por lo menos una, ¿no? Todos tenemos en mente algún proyecto que pudiéramos desarrollar, mas sin embargo, cuando llegamos a esa parte del capital de inicio, el que le llaman capital semilla para iniciar los proyectos, pues ahí es donde normalmente se hace un embudo, ¿no? En ese montón o en esa maraña de ideas que tenemos para el desarrollo de proyectos. Ya les platicaré un poquito más adelante mi punto de vista en relación a la parte financiera, porque creo que en México es un tema que da mucho para tratar, para analizar. El hecho de, pues yo considero la dificultad que tienen sobre todo los pequeños y medianos productores para acceder a un financiamiento. Y bueno, creo que una parte también importante es la identidad, ¿no? Si hablamos de factores internos, la identidad que las personas tengan con su proyecto. Me tocó en una ocasión trabajar con un grupo de apicultores y recuerdo bien que las personas, una de ellas llevaba siempre una cangurera, ¿no? Entrábamos a revisar los apiarios y la persona siempre traía una cangurera. Entonces, en una ocasión le pregunto que qué llevaba en su cangurera. Yo imaginaba tal vez que llevaba herramientas para poder revisar las colmenas. Y pues no, realmente llevaba una inyección. Resulta que él era súper alérgico a los piquetes de abeja. O sea, él literal decía, si me llega a picar una abeja, estoy en posibilidad de, pues prácticamente de morir. Y sé que inmediatamente me tengo que inyectar, ¿no? ese medicamento. Entonces digo, bueno, esa parte de identidad creo que es fundamental, ¿no? El que te sientas identificado con el proyecto que vas a desarrollar, que te guste, porque creo que trabajar en algo que no te agrade, que no te llame la atención, pues es muy complicado, ¿no? Y sobre todo, otro factor interno que considero muy importante es el conocimiento del giro. Y el hecho de que tú conozcas el giro comercial al que te vas a meter, pues creo que es una parte muy importante, ¿no? Porque esa curva o esa brecha de aprendizaje que hay entre iniciar de ser un proyecto a lograr consolidarte en el sector en cuanto a la parte de conocimientos productivos o técnicos o de manejo técnico del cultivo, del ganado, sin lugar a dudas es algo que le cuesta mucho dinero a los productores. Entonces, en la medida en la que conozcan el giro al que se van a introducir, creo que es un factor de éxito, ¿no? En los agronegocios. Y claro, si hablamos de algunos factores externos, creo que hoy en día toma mucha relevancia el tema infraestructura, ¿no? Sabemos que hay, en el caso de la mayoría de los países, zonas donde identificamos un cierto aglutinamiento de productores, de cultivos. Por ejemplo, si pensamos en Jalisco, si yo les pregunto qué se produce, por ejemplo, en la zona de Jocotepec, pues inmediatamente yo creo que van a decir, sabemos que se producen berries. Si pensamos, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, van a decir, pues se producen berries y aguacates. Entonces, es el hecho de que hay un aglutinamiento de productores, pues por ende nos habla de un desarrollo también de infraestructura tal vez más adecuada para la producción, ¿no? En el caso del mercado, creo que sin lugar a dudas es un factor a tomar en cuenta para el éxito de un agronegocio, porque yo creo que hemos estado viendo que los mercados agrícolas cada vez son más dinámicos y cada vez los mercados agrícolas tienen un cambio muy radical. Y yo algo que trato de inculcar mucho, por ejemplo, a mis alumnos es la parte de cambiar la visión, por ejemplo, del productor, ¿no? Porque normalmente en algunas zonas se producen ciertos tipos de cultivo, perdón, tal vez por tradición, tal vez por herencia, se siguen produciendo los mismos cultivos y no se voltea a ver al mercado, ¿no? Entonces creo que esa parte
de primero identificar y analizar lo que nos están pidiendo los mercados, lo que nos están demandando los mercados, y en función a ese análisis, ahora sí empezar a producir, creo que es una de las partes también importantes a considerar, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, y les digo a las personas con las que me toca trabajar, les digo que yo creo que todos los productos agrícolas y pecuarios son negocio. Hemos escuchado tal vez algunos cultivos, he escuchado, por ejemplo, hablar de la chía, en su momento me tocó escuchar 5 o 6 años atrás de la producción lechera, me ha tocado escuchar del maíz en algunas zonas, que por ejemplo producir ese tipo de cultivos o ese tipo de productos no es rentable. Y yo les digo, yo les garantizo que todas las actividades agrícolas y pecuarias son rentables. El problema está en encontrar el equilibrio entre 4 factores, ¿no? Yo les digo, el factor superficie, en qué superficie producir, el factor tecnología, con qué tecnología producir, porque a veces, bueno, pensamos que lo más tecnificado siempre es lo más rentable, no siempre lo más tecnificado es lo más rentable. El mercado, o sea, ¿a quién le vas a vender? Y por último, el retorno de la inversión que tú esperas, ¿no? Entonces, en la medida en la que logres encontrar ese equilibrio entre esos 4 factores, creo que podemos lograr que cualquier proyecto agrícola y cualquier proyecto pecuario sea rentable, ¿no? Y yo creo que hoy en día también algo que por ahí se me pasó, sin lugar a dudas, el factor capital humano. Y el factor capital humano en el sector agro es una de las cosas que más nos preocupa desde el punto de vista agronegocio, desde el punto de vista económico. En algunas zonas los costos, por ejemplo, de sueldos, de salarios, están siendo más altos que los mismos costos de insumos, por ejemplo, ¿no? Que los mismos costos de producción. Entonces, cada vez tenemos menos disponibilidad de mano de obra, sobre todo mano de obra capacitada. Y bueno, creo que esos factores son los factores generales que podríamos considerar, ¿no? Desde mi punto de vista. Oye, René, una pregunta. Fíjate que cuando mencionas todas estas condiciones externas e internas que debemos tener, digamos que los productores agrícolas para poder tener estos negocios para que sean rentables y que sean eficientes, me llega una de las dudas y es que cuando nosotros como productores tenemos de repente, de pronto, el mal hábito de no establecer nuestros recursos, es decir, no sabemos cuáles son los recursos que tenemos, no sabemos el área que tenemos. A veces vamos en contracorriente de poder establecer un cultivo cuando las condiciones claramente no son las óptimas y bajo estas condiciones creo que ese entorno social y económico que se establece allí es muy importante. Desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿cómo un productor debería tener en cuenta estos aspectos económicos y sociales para poder establecer un proyecto, un agronegocio que realmente sea eficiente, teniendo en cuenta que debe ser rentable? ¿No? Ok. Fíjense que normalmente hay una estadística que a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Que me tocaba por ahí el otro día leer en un informe técnico que decía que, por ejemplo, en México el 52% de los productores son productores que tienen un potencial productivo importante, ¿no? O sea, que tienen posibilidad de escalar su superficie de producción, su nivel de tecnificación. 30% de los productores son productores de subsistencia, o sea, son productores que producen solamente lo que ellos van a consumir y solamente un poco de su producción o del excedente de su producción se vende a nivel local. Y creo que o el 18% son productores, perdón, ya altamente comerciales, ¿no? Con un nivel de tecnificación ya un poquito más alto. Yo creo que algo que es muy importante es tener esa capacidad de poderse asociar y asociar para todas direcciones, ¿no? Asociar, por ejemplo, para poder comercializar tu producto en volumen, asociarte, por ejemplo, para poder comprar fertilizantes o poder comprar agroinsumos en volumen también, que sabemos que adquieres productos más bajos, ¿no? Poderte asociar también para temas técnicos, ¿no? De transferencia de tecnología. Creo que esa parte es una de las partes que más debemos de fomentar, ¿no? Esquemas Definitivamente, colaborativos. sí, definitivamente, ¿no?
creo que hoy en día las relaciones que mencionaba dentro de esos factores externos cobran un papel importante, porque muchas veces sabemos que si no tienes esas relaciones, tú quieres llegar a introducirte a un mercado y el mercado te va a comer, ¿no? El mercado te va a comer porque ellos terminan en muchas ocasiones determinando el precio de tu producto, si no es que en la mayoría de los casos, pues ellos terminan determinando el producto, ¿no? El precio del producto. Entonces, te encasillan o te orillan, pues, de que tu producto se te echa a perder, pues, que se lo lleven a un precio muy bajo, ¿no? Para recuperar solamente las ganancias. Pero les decía, creo que en gran medida se debe a la parte de la planeación, ¿no? Yo considero que el éxito de los agronegocios en gran medida pasa por esa parte, ¿no? De tener una planeación correcta. En el sector agro creo que es una de las partes que nos falta fortalecer, ese proceso de antes de empezar a comprar insumos y germinar plántulas y comprar la infraestructura, sentarnos a planear, ¿no? A ver, cómo nos vemos a un corto, a un mediano y a un largo plazo, ¿no? Y sobre todo, no cómo nos vemos, sino cómo vamos a llegar a esos objetivos que nos estamos planteando a ese corto, mediano y largo plazo. Entonces creo que esa parte es fundamental en el Totalmente. desarrollo de los agronegocios. Eso que mencionas, de hecho, lo estamos viendo ya de manera anecdótica, nada más para un poco de contexto, agroescuchas. Yo trabajo en una organización sin fines de lucro como director de programa en un programa totalmente dedicado a buscar y crear avenidas de negocio o de mercado para los productores pequeños, sobre todo pertenecientes a grupos minoritarios en Estados Unidos, ya sea a veces hasta incluyendo migrantes, ¿no? Entonces, algo que estamos viendo, justamente esto que te refieres, René, es el poder de la agregación, así lo definen en este lado de la frontera, la agregación o el trabajo cooperativo colaborativo. Y tanto así que estamos viendo que están logrando cosas que son muy difíciles en Estados Unidos, escuchas, que es comprar tierra. Es uno de los mayores retos, pero con esto están logrando no solo poder adquisitivo, están logrando poder económico, poder político, que es muy importante bueno, mínimo en estas zonas. Qué interesante, René. Y una preguntota, algo que yo he notado constantemente cuando trabajo con los productores, es que casi siempre, sobre todo con productores pequeños y medianos, es que hay una deficiencia en un aspecto del conocimiento para hacer una planeación adecuada, ¿no? Entonces, normalmente vemos una combinación de tres diferentes deficiencias, ¿no? Vemos esta falta de planeación en cuanto a tener la infraestructura y la selección de que vamos a crecer. Entonces, la clásica de veo que el año pasado se vendieron muy bien las fresas y entonces planto más fresas este año y no tomé en consideración que es porque en Perú hubo una helada y no sé, o Chile hubo una helada y por eso el mercado reaccionó así, ¿no? Entonces, esa es una. La otra que vemos es no saber cuánto me cuesta producir. ¿No? Que no veo mi caja de 10, 12 kilos de cebolla y no tengo idea cuánto me cuesta. Y no tengo una consideración de cuándo. Y entonces vemos que ahí es cuando están siempre produciendo en déficit, ¿no? Entonces no van a sacar utilidades, no importa si venden todo. Esa es otra que vemos. Y la tercera que hemos notado mucho es. Ay, se me fue. Esa que lo escuchas, que no saben qué decir. ¿El Alzheimer que te ataca o No, no, qué? no, no, que es que, y esto lo hemos notado también con gente que está, o sea, todas estas que estamos mencionando las hemos notado con gente que está, ya que tiene acceso a educación o sin acceso a la educación. Y la última que tenemos es acceso a información del mercado, fíjate. No solo sí lo de los fresas y todo, pero en general cuáles son las tendencias para una selección adecuada, o falta de conocimiento de cómo vender el producto, cuáles son los métodos. Entonces, a mí me interesaría muchísimo saber cuáles son desde tu esquina, cuáles son aquellas deficiencias que tú notas, si están relacionadas, son similares a las que yo estoy viendo por acá, si son completamente distintas. Mira, mi estimado Héctor, sin lugar a dudas concuerdo, ¿no? Concuerdo con tus puntos de vista y yo creo que es un factor generalizado en la mayoría de los productores, ¿no? Les digo, esa falta tal vez a veces pues podría decirlo, de cultura de la planeación. Solemos ser más reactivos en ese tipo de situaciones. Entonces, concuerdo bastante, ¿no? Yo les he dicho, por ejemplo, insisto, y hablo mucho de mis alumnos porque me toca estar de primera mano con ellos. Tengo muchos alumnos que son productores
Y yo les digo, ¿alguna vez, por ejemplo, los productores de maíz se han puesto a analizar la estacionalidad del precio? O sea, ¿qué curvas manejan el precio de su producto? Porque el hecho de que, por ejemplo, atrases o adelantes, por ejemplo, tu siembra una semana, 15 días, tal vez puedes entrar en una ventana de precio mucho mejor, ¿no? Con el hecho de atrasarlo, por ejemplo, o adelantarlo 15 días, ¿no? Pero a veces, insisto, por la tradición, por las herencias, dicen, ¿sabes qué? Nosotros plantamos siempre el 15 de marzo, por poner una fecha, ¿no? Entonces siempre el 15 de marzo se planta, ¿no? Entonces sí, creo que es una parte también que desde la parte política o del desarrollo de políticas públicas que hay que considerar, ¿no? Creo que los productores tienen que tener ese acercamiento o esa vinculación con la parte técnica, con la parte del extensionismo, para fortalecer esa parte, ¿no? Los productores yo creo que en todas regiones son excelentes para producir, tienen muchos conocimientos, tienen mucha sabiduría, pero hay veces que falta ese acompañamiento de orden económico administrativo, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que mencionas, Héctor. Sí, y creo que también es importante saber que a veces los productores siempre están encasillados en un solo tipo de negocio, ¿no, René? O sea, siempre ven, mi vida ha producido todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando ven una idea de un negocio diferente, por ejemplo, aquí en Jalisco se ha dado mucho, ¿no? De que muchos brincaron del maíz al agave, ¿no? Y del Ah, agave a las berries, y de las berries al aguacate. Entonces, en esos brincos sí han sido exitosos muchos, pero también mucha gente ha perdido. Por ejemplo, sí, ahorita vemos que hay una caída muy fuerte de los precios del agave. Entonces los agaveros están empezando a entrar en pánico, lo que significa que abandonan los cultivos y pues vamos a tener una sobreproducción de agave. Y por ejemplo, en el tema de las berries, pues ya el que venía haciendo el patito feo, que era el arándano, ya casi nadie lo estaba cultivando. Al momento que bajan los precios en Perú, bueno, sube la oferta, el tema de cambio climático afecta a Perú y hay más. De repente llegan y voltean a México, les empiezan a pedir, pues ya los que habían hecho previsión de dejar el arándano, pues se dieron cuenta de que pues, cometieron un error, ¿no? Creo que esta parte de ver el mercado es bien importante y también saber hacia dónde van los cultivos, ¿no? O qué es lo que vemos al futuro. ¿Tú qué le recomendarías a un agricultor que ya no está contento con lo que está produciendo? sí, mira, les comentaba al inicio de la dinámica de los mercados, ¿no? La realidad es que, insisto, cada vez vemos mercados más dinámicos, más cambiantes. Si vamos al súper, por ejemplo, cada vez encontramos más productos individuales, ¿no? Encontramos las famosas sandías personales, que son sandías de 200 gramos, 250 gramos. Encontramos las famosas zanahorias baby, ¿no? Esas zanahorias chiquititas, pequeñitas. Entonces, creo que la dinámica del mercado, al final de cuentas, pues determina lo que se va a consumir o el futuro, ¿no? De los cultivos en gran medida. Pero insisto, creo que en el sector agro casi siempre somos muy reactivos. Ujú. Me tocó en una ocasión, por ejemplo, trabajar con un productor. Teníamos una planta de lombricultura para la zona de Cocotepec y vendíamos a bastantes productores de berries, vendíamos nuestros productos. Y resulta que un día así de la noche a la mañana llegó con uno de mis clientes más fuertes y resulta que ya no tenía berries. Ahora se había sembrado alcachofas. Entonces, cuando platico con él, bueno, un ingeniero chileno se acerca con él y le dice, ¿sabes qué? Bueno, vamos sembrando alcachofas, yo tengo clientes para las alcachofas y pues le pega con las alcachofas. Creo que cada bolita se la estaban pagando en $2.50, cuando el costo de producción, pues en alcachofa no es tan alto como, por ejemplo, el costo de producción de berries. Y pues literal le fue súper bien, ¿no? O sea, le fue mucho mejor que con las berries. Pues, ¿qué creen que pasó? A los 3 4 meses ya estaba toda esa zona de ese valle lleno de puras alcachofas, ¿no? Y llegó el momento en que el productor me habló, y ¿sabes qué? Ven, llévate las alcachofas, te las regalo. Para empezar, pues por ejemplo, en México no es un mercado, o las alcachofas no es un mercado potencial, ¿no? Digo, Ajá. es muy difícil que uno coma así como que una alcachofa. Tal vez si volteas a ver a otros países, sobre todo en Europa, pues sí, tal vez inclusive hasta parte de su dieta diaria, ¿no? Pero creo que es esa parte, insisto, de voltear a ver el mercado, ¿no? Volteas a ver el mercado, qué está demandando, qué está pidiendo el mercado y en función a eso, pues basas tu producción. Y algo de lo que no he hablado y creo que
en muchos lugares, en muchos temas que me ha tocado, en muchas veces que me ha tocado estar, se habla del famoso valor agregado. Normalmente cuando pensamos en la palabra valor agregado, pensamos en transformar, ¿no? Pensamos, bueno, si tienes tomates, hazlos salsa cápsula, si tienes fresas, hazlos mermeladas. Y yo les digo que esa visión, sí, es correcta, pero cuando eso lo aterrizamos a la realidad, pues es muy difícil que un productor, por ejemplo, de pequeña o de mediana escala, pues tenga esa capacidad logística, económica, comercial, de poder transformar su producto, no es la realidad. Pero hay veces que con un simple detalle, como por ejemplo ponerle una etiqueta con un código de barras, por ejemplo, a tu producto, que tal vez tu cliente pueda escanear ese código de barras o ese código QR y sepa de dónde viene el producto, quién lo cosechó, cuándo se cosechó, eso es darle valor agregado a tu producto, ¿no? No necesariamente es la parte de transformación. Entonces creo que es algo a lo que también tenemos que voltear a ver, ¿no? Esa parte del valor agregado en el sector. René, Totalmente, ¿no? fíjate que hay una de las condiciones que, por ejemplo, desde mi esquina trabajamos y es que además de ser emprendedora agrícola, digamos que trabajo con bioinsumos y me manejo sobre esa línea, también trabajo con productores que buscan alternativas para poder reducir costos de producción. Y a veces, cuando empezamos a analizar todas estas condiciones, no podemos establecer cuál es el beneficio que se tiene porque no ha habido un seguimiento y un control de esa producción antes y entonces como no mido, no puedo comparar ni mejorar tampoco. Entonces, desde ese punto de vista, una de las alternativas que se puede trabajar son todas estas alternativas, digamos que de agricultura, que es un poco menos dada al uso de productos de síntesis química que en este momento son tan costosos, sino que estamos más hacia la vía de producción agroecológica, regenerativa, limpia, sostenible, ¿verdad? Y empezamos a utilizar bioinsumos o empezamos a trabajar con prácticas que son ancestrales y que pues, puede establecer esas condiciones. Desde ese punto de vista, René, ¿cómo ves tú que un productor agrícola pueda mejorar esa rentabilidad y cuáles serían esos aspectos súper importantes para tener en cuenta para que pueda realmente evaluar esa rentabilidad? Porque cuando le preguntas a un productor, la respuesta que te dice es, sí, mejoró. ¿Cuánto? Un poquito, pero un poquito es ¿cuánto? Y entonces, ¿cómo logro yo organizarlo? En ese caso, como productores agrícolas, bien sean medianos, pequeños o incluso los grandes que también tienen estas falencias, ¿qué deberíamos tener sí o sí para poder medir la rentabilidad y mejorar nuestros proyectos? Sigamos la línea que sigamos. Es menos que mucho, eso sí. Pregunta, Paula, es muy interesante. Fíjate que en muchas ocasiones se menciona, ¿no? Que, por ejemplo, el principal diferenciador dentro de un mercado agrícola o un mercado pecuario es la calidad del producto, ¿no? El sabor del producto, sí, definitivamente las características organolépticas de los productos en el sector agro son de suma importancia, ¿no? El sabor, la textura, la firmeza, son fundamentales. Pero yo les he dicho siempre que el principal diferenciador en el mercado, y yo creo que en la mayoría de los mercados, se llama precio, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú tengas esa capacidad de que tu cliente asocie todos esos beneficios que tiene tu producto con el precio, pues primero vas a tener un arraigo importante de tus clientes, ¿no? Pero en ese sentido, y respondiendo a la pregunta, creo que el hecho de que los productores tengan esa capacidad, como decían al inicio, de poder identificar cuáles son sus costos, de poder saber cuál es el margen de utilidad, por ejemplo, que tienen para poder negociar su producto, pues en esa medida, sin lugar a dudas, van a poder posicionarse dentro de un mercado, ¿sí? Porque, pues insisto, ese margen de ganancias pues yo creo que es tu principal diferenciador, ¿no? Dentro del mercado, la capacidad que tú tengas para absorber un poquito de la pérdida del precio de tu producto, aún sabiendo que vas a ganarle a ese producto, ¿sí? Porque les digo, pues en la mayoría de los casos, el intermediario, el acaparador, o simplemente, por ejemplo, el empaque, pues termina poniendo el precio de los productos, ¿no? Pero algo que es muy difícil es también, pues, llevar ese control de los costos, ¿no? El otro día platicaba, por ejemplo, con un productor de maíz y nos sentamos a hacer un análisis, una corrida financiera de su producción. Y le decía, oye, ¿cuáles son tus costos de producción?
Y él me decía, no, mis costos de producción son 25,000 pesos. Ok, por hectárea. Muy bien. A ver, vamos sentando y desglósame esos costos de producción. Pues sí, me hablaba de insumos, ¿no? Fertilizantes, herbicidas, me hablaba de la semilla, me hablaba del manejo, ¿no? Cultural que se le hace, del pago de jornaleros para labores culturales. Y le preguntaba, ¿no? Le dije, oye, ¿cómo le haces tú para transportarte, por ejemplo, a tu parcela? Porque me decía que lo tenía a 45 minutos el terreno, ¿no? ¿Cómo te transportas? No, pues utilizo una camioneta. Ok. ¿Y esa camioneta con qué se mueve? ¿Se mueve con energía solar? O, no, pues de hecho gasolina. ¿Cuánto gastas en gasolina? No, pues cada vuelta más o menos son 300 pesos de gasolina. Ok. ¿Alguna vez has considerado eso dentro de tus costos de producción? No, ¿por qué lo voy a considerar? No, si al final de cuentas, pues es mi camioneta, es mi gasolina. No, ese es un error. ¿Sí? El hecho Ujú. de que sea tu camioneta, de que sea tu dinero, no implica que tenga que sumar a esos costos de producción. Yo les he dicho que si realmente dentro de los mercados agrícolas se sacara el costo de producción de los productos, créanme que los precios que actualmente se manejan en la mayoría de los cultivos están muy desfasados de lo que Totalmente. realmente deberían de ser, ¿no? Ujú. Si realmente se hiciera un análisis a profundidad de los costos de producción que tienen los productores. Wow. Sí, definitivamente, porque no se toman en consideración. Algo que me ha tocado muchísimo, fíjate, René, es que no toman en consideración el hecho de que ellos también tienen que tener para comer dentro de sus costos de producción. Total. Entonces, están muy buenos esos costos de producción. Oye, pero ¿y tú cuánto, o sea, dónde estás tú en este costo? ¿Tú Sí. qué vas a comer? Sí. Tu ¿No? mano de Y obra, todo, ajá. O la otra muy clásica que he visto que no la de se la toma familia. y que eso me lleva, bueno, la familia totalmente, que es que eso me lleva a la siguiente pregunta, la que he visto muchísimo que no se toma en consideración son las certificaciones. Las certificaciones, y son carísimas, sobre todo para los productores pequeños y medianos. Y ahora sí que van a salir mis colores, agroescuchas, porque yo personalmente tengo un pequeño problema con el esquema de las certificaciones, René. Ya lo mandamos a Ahí te lo terapia y no confieso. pasó. Sí, sí. No, pero ahí tengo un problema. Claro. ¿Por qué? Porque yo he visto que muchas veces a los productores de nuestros países o a los productores que tienen menos dinero se les vende la idea de las certificaciones como una manera de conseguir un valor agregado a los productos que aumenta el costo de producción de una manera bastante alta. Y lo que termina sucediendo es que muchas veces ya ni siquiera pueden venderle a sus propias comunidades creando desiertos de comida, ¿no? Y esa es a mí la parte que más me molesta porque todo el potencial del beneficio social que tiene tener la producción local o tener la producción en ciertas zonas se desaparece bajo estos esquemas de eh, extraccionistas, ¿no? De llevarlo. Pero bueno, me he puesto a investigar sobre los artículos científicos y dónde está la literatura respecto a los impactos económicos reales de las certificaciones. No he encontrado ninguno que demuestre lo que yo estoy viviendo anecdóticamente de productores que terminan cerrando sus negocios porque no pueden manejar los costos de las certificaciones que se les exigen. Entonces, en tu experiencia, bueno, ¿tú has visto algo similar? ¿Qué opinas? Si ha habido, o sea, ¿tú crees que la investigación está dirigiéndose a eso? O sea, ¿qué opinas de toda esta situación, básicamente? Es lo Y, que quiero saber. si recuerdan, al inicio empezaba con la parte del equilibrio entre cuatro poderes, ¿no? La superficie de producción, la tecnología con la que se va a producir, el mercado al que se la va a vender y el retorno de la inversión que esperas, ¿no? Cuando tú trabajas con un proyecto agrícola. Entonces, en ese sentido, sí creo que definitivamente las certificaciones es un valor agregado para cualquier producto, el que sea. Más sin embargo, creo que sí tienes que encontrar ese equilibrio de hasta qué punto, o a partir, mejor dicho, de qué punto esa certificación realmente me va a ser rentable, ¿no? Y a qué mercado va dirigido mi producto. Porque lamentablemente pensamos, por ejemplo, si tú le preguntas a un productor, bueno, lo que está certificado y lo que cumple el proceso de calidad, se va a exportación, ¿no? Cuando tienes un certificado, lo que no cumple se queda a mercado nacional. Que digo, bueno, ¿por qué deberíamos de preocuparnos más por comer mejores cosas a nivel nacional que mandarlo fuera, ¿no? De nuestro país. Entonces, sí creo que debe de haber un análisis de hasta qué punto mi proyecto realmente puede soportar, por ejemplo, el pago de una certificación, porque creo que lo caro no es pagar la certificación, ¿no? Sino tal vez los procesos de adecuación que les tienes que hacer a tus procesos o a tus flujos productivos, a tu diagrama de flujo productivo, para lograr esa certificación. Entonces, sí creo que es un factor
importante considerar, pero sí hay que analizar hasta o a partir de qué punto puede ser viable, puede ser factible que mi producto tenga una certificación, ¿no? Y sobre todo, pues que el mercado me pague, que el mercado me pague ese proceso de certificación que yo voy a implementar dentro de... Sí, y también creo que, ahí voy a decir yo una pregunta rápida, rápida. Creo que también hay mucho tema de monocultivo, pero ahora lo pasamos a monocliente, a monomercado. O sea, un solo mercado, un solo cliente, un solo producto, y eso lleva a la muerte a los productores, o bueno, a convertirse muy cómodos en su área de confort, ¿no? Por ejemplo, cuando viene la baja de precio de las berries, nunca voltean a ver el mercado nacional. Y por ejemplo, en ciertas partes del centro del país, no conocen los berries de ese tamaño, se los arándanos grandes, o hay productos, fresas que ni siquiera hemos visto o saboreado, ¿no? Porque el productor no le interesa el mercado nacional, cuando realmente también lo puede ser, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema, René? ¿Qué te parece? Sí, mira, recuerdo que durante la pandemia, que hubo mucha restricción con la exportación de algunos productos, sobre todo a América del Norte, hablaba con algunos productores y decían, pues es que nos dieron en la torre, ¿no? O sea, realmente el hecho de que restringieran un poquito más o se pusieran un poquito más estrictos para aceptar productos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, pues para nosotros fue duro. Yo les decía que para mí el hecho de que, por ejemplo, se hayan puesto un poco más estrictos o inclusive en algunos cultivos hayan cerrado la frontera para esos cultivos, fue como una llamada de atención, ¿no? Fue como una palmadita en el hombro, decir, a ver, productor mexicano o productor en cualquier parte del mundo, tienes que contemplar que tu único mercado no es solamente, por ejemplo, exportar a los Estados Unidos, ¿no? O exportar a Norteamérica, tienes que empezar a ver otros rumbos, otros lugares de exportación. Y solamente, no pasa esto solamente, perdón, en los productos de exportación, ¿no? A nivel local, cuando tú te enfocas solamente en satisfacer la necesidad de un cliente, insisto, pues le terminas vendiendo el producto a como él te lo marca, ¿no? A como él te lo quiere comprar. Cuando tú tienes una gran gama de posibles clientes, pues puedes inclusive jugar un poquito más, ¿no? Con el precio de tu producto. Pero cuando te encasillas a venderle a un solo cliente, pues ahí es donde sin lugar a dudas termina tronando en cuestiones financieras, ¿no? Disparo en el pie. Es un disparo en el pie porque finalmente es depender de un solo comprador y a fin de cuentas estás a merced de lo que ellos quieran o como lo quieran organizar. Y cuando nosotros entendemos que podemos, por ejemplo, no solamente tener monocultivos, sino podríamos diversificar y tener cultivos de servicios o hacer rotación de cultivos o lograr otras alternativas, nos damos cuenta que hay posibilidades de mejorar todas esas condiciones y esas características para los productores y que no solamente existe la vía que conocemos, siempre hay otra forma de hacer las cosas. Ahora bien, también con relación al tema de certificaciones es importante tener en cuenta nosotros como productores agrícolas cuáles son los beneficios, cuáles son los retos que nos representan certificarnos, porque es que a veces nos metemos en la cabeza que queremos certificarnos sin tener ni siquiera el mercado, sin tener el cliente. Generalmente, desde mi punto de vista, como emprendedora, yo me certifico con una certificación, la que sea, si hay un cliente o varios clientes que me exigen esa certificación porque realmente es una Claro. certificación costosa, es una dinámica grandísima en la que hay que hacer como productores para poder cumplir esas certificaciones. Y además de eso, pues si tú si no está en ti estar dentro de esa misma dinámica, pues creo que te amargas la vida. Y ahí Entonces, desde ese... regresamos. Perdón, Dime. perdón, Pau, continúa, ¿no? Que iba a decir que ahí regresamos a lo que estaba diciendo René de ser reaccionario, ¿no? Que el Exacto, compadre le fue muy bien porque se certificó y exacto. entonces yo me certifico y sin tener un mercado y no estoy tomando en consideración que al certificarme realmente hice mi pool de potenciales clientes mucho más pequeño, ¿no? Porque por el aumento de costo de mi producto. Exacto. Es como ver esas condiciones y tener también digamos que como productores agrícolas, nuestra responsabilidad también está en ver qué es lo que pasa en el mercado y no dejarnos llevar de lo que nos cuentan o lo que nos dicen las personas que no están poniendo el trabajo en campo.
porque finalmente a veces nos confiamos de asesorías técnicas o asesorías que lo que buscan es su ítem, su core, pero no están pensando en el aspecto agrícola como tal, el aspecto del productor. Y eso no tiene ninguna otra responsabilidad más que la responsabilidad por parte del productor agrícola. Entonces, creo que allí nos cabe un poquito la llamada a ser responsables y a enterarnos. Y desde este punto de vista, René, me gustaría preguntarte cómo se puede evaluar esa viabilidad técnica para desarrollar un nuevo producto o decidir certificarse o entrar a un mercado que es mucho más especializado, que sí efectivamente tiene que cumplir con más parámetros, pero que se supone que debe tener un mayor beneficio. ¿Qué deberíamos, cómo nosotros como productores debemos evaluar esa viabilidad técnica? Sí, Pablo, fíjate que lo que comentas es muy interesante, ¿no? Eh, Me tocó hace, creo que como 2 años más o menos, trabajar con un grupo de apicultores, ¿sí? Cuando llegamos a la planta donde ellos envasaban su miel, pues se me hizo muy interesante ver que pues su mercado, ellos decían que su mercado potencial y su mercado más atractivo era la exportación hacia los Estados Unidos. Y resulta que cuando estaba platicando con ellos, pues sí, efectivamente, todos los procesos de inocuidad, higiene que tienen que tener en la planta, la maquinaria para el envasado, Ujú. ese proceso, por ejemplo, de rastreabilidad de la miel, ¿no? Desde que tú Trazabilidad, sí. tocas, ajá, de que trazabilidad, rastreabilidad del producto, ¿no? Todo eso, todos esos procesos que tienes que implementar para la exportación hacia los Estados Unidos, eh, ellos me estaban platicando que, por ejemplo, el kilo o el litro, el frasco de un litro, perdón, de miel, se lo estaban comprando a nivel exportación a 85 pesos. Le dije, oye, ¿cómo puede ser que tú me digas que es tu mercado más atractivo, la exportación? ¿No? ¿Cuánto vale un bote igual de esos aquí a nivel local? 150 pesos. ¿Y qué estás esperando para venderlo a nivel local? O sea, ¿por qué esa idea de que siempre la exportación de tu producto es lo más rentable o es lo mejor? A veces también falta un poquito hacer esa retrospectiva a los mercados locales, ¿no? A los mercados regionales. Porque a Ujú. veces si analizamos esa parte de la relación beneficio-costo, ahí podemos encontrar una brecha o un margen de ganancia tal vez mucho más amplio que el mismo mercado de exportación, ¿no? Por lo que comentaba también Héctor, el hecho de adecuar ese proceso para poder conseguir una certificación, pues a veces cuesta mucho dinero, ¿sí? Y ese retorno de esa inversión, de ese tipo de adecuaciones, tal vez hay cultivos que sí lo puedan absorber, que sí lo puedan absorber, perdón, que sí te dé el cultivo para pagar eso y más, pero seguramente hay muchos otros que no te lo dan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante también ser muy conscientes en las características de nuestro producto. O sea, mi mercado, qué características, tanto tangibles como intangibles, me está pidiendo, y en función a eso yo hacer un análisis en la parte técnica de mi proceso de producción. O sea, mi proceso de producción está teniendo los controles necesarios para garantizar que, por ejemplo, primero, mis productos sean lo más homogéneos posibles y segundo, que mis productos tengan la calidad o las características que mi mercado me pide. Yo siempre les digo a mis muchachos, ¿no? Que tengo una frase que me gusta mucho y que creo que en los negocios hay que aplicar sí o sí, que dice que lo que no se mide no se evalúa y lo que no se evalúa no se mejora. Entonces, en la medida en la que tú tengas, por ejemplo, un control de tu proceso de producción en la parte técnica, creo que en ese sentido puedes enfocarte, digo, primero a que tus productos sean lo más homogéneos posibles, a que tus productos salgan en el mayor porcentaje posible con las características que tu cliente te pide. Y en ese sentido creo que pues, el análisis técnico juega un papel importante, ¿no? Desde el punto de vista viabilidad, porque a veces me tocaba, por ejemplo, me tocó en una ocasión trabajar con un proyecto, unas personas querían poner un estanque para producir peces, pero en un lugar donde solamente tenían 2 veces a la semana agua, ¿sí? Y era como de, llena tus reservas de agua, tus tambos que tengas de agua, y espérate porque hasta dentro de 3 días vuelven a surtir agua, ¿no? Y yo les decía, oye,
no concibo técnicamente un proyecto acuícola, por ejemplo, en un lugar donde no hay agua. ¿Cómo le vas a hacer? Y me decía, pues muy fácil, ¿no? Voy a rentar pipas de agua para que lleguen y me estén rellenando mis estanques. Y dije, bueno, tal vez en la parte técnica eso te pueda solucionar un problema de raíz, ¿no? Pero Pero el quiero ver en la economía, parte financiera cómo te va a ir, ¿sí? El hecho de que Claro. estés comprando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infraestructura, dentro de los factores externos que mencionamos al principio, es un poquito de, ¿no? Me ha tocado también, por ejemplo, proyectos. En una ocasión recuerdo un empaque de limón que querían poner en una zona en Nayarit, donde prácticamente no había acceso, pues un acceso adecuado, por ejemplo, ni siquiera para transitar, no se diga por ejemplo, para energía eléctrica, ¿no? Ellos hablaban de que llevar la energía eléctrica del punto más cercano al empaque iban a ser cerca de 2,5 millones de pesos. Digo, ¿sabes qué? Quítate de problemas. O sea, ¿por qué vas a buscar o por qué hacer ese proyecto nomás porque el terreno es tuyo, porque no te va a cobrar una renta, ¿no? El retorno de esa inversión de acercar, por ejemplo, la energía eléctrica a ese empaque, pues no lo vas a recuperar Claro. en 4, 5, 6 años. Mejor búscate rentar un terreno en un lugar donde tengas energía eléctrica y te quitas de problemas, ¿no? Entonces, Totalmente. Y sabes Sí, qué, eso me pone a pensar, perdón, Tona, ahorita que en riesgo, en riesgo, normalmente cuando, aunque hay un esquema económico, muchas veces se toma bajo condiciones ideales y no bajo las condiciones más conservadoras. Entonces, algo que nunca se toma en consideración, o no se toma, no lo voy a decir nunca, es una general, pero no muy seguido, es que cuando estamos hablando de cadenas de suministro de exportación, son las más vulnerables de todas. Entonces, mientras que la venta local o cercana es sumamente resiliente, sobre todo ahorita que estamos viendo cada vez más fenómenos o desastres naturales, cada vez que la pandemia fue un gran ejemplo. La pandemia ha sido el mejor ejemplo de los vulnerables que son esas cadenas de suministro. Se cae solo una planta y con esa planta adiós toda una cadena. Entonces, y gracias a eso resaltó la necesidad de las cadenas locales, porque se cayó esa planta, dejó de llegar la comida y quienes salieron a salvar todo, pues los productores locales, ¿no? ¿no? Y además Entonces, es que no lo vimos venir. O sea, ¿quién se iba a imaginar que una cosa de estas iba a suceder? Y claro, entonces no prevemos, claro, ya a estas alturas del partido, después de haber vivido un confinamiento, ya no es una buena idea no tener en cuenta una situación como estas. Y empieza a tomar más fuerza lo que tú dices, Héctor, el hecho claro. de las cadenas de cercanía, de ser más responsables con los mercados que tenemos allí, pero todo en su justa medida y cómo poder trabajarlo. claro. Sí. Y me Ahora, lo vienen a la mente interesante, dos, me vienen a la mente dos ejemplos. Por ejemplo, hay un productor de forraje verde hidropónico que normalmente lo ponen, lo que decía René, me hizo mucho sentido. Te dicen, no, es que es muy rentable. Te suman ¿Sí? todos los costos, excepto la mano de obra. Y la mano de obra es carísima. Entonces, cuando yo haces el balance, el proyecto es inviable. Y entonces dices, bueno, es que, ¿por qué venden como una panacea? ¿No? Y por ejemplo, una vez una persona me dice, no, pues recogemos los desechos del agave después de la jima y los convertimos en cosas, en bolsas. ¿Sabes lo que significa sacar de un campo de agave desperdicios en agosto, julio, atascado de lodo? Nadie te lo va a sacar, digo, porque está todo negado, o sea, es imposible. Y no pensaron en ese pequeño detalle que a veces son de lo que hace la diferencia, ¿no? Y lo que dice René es muy típico, ¿no? O sea, de que lo ponen donde no deben y al final de cuentas el proyecto se hace inviable, ¿no? Y esos claro. elefantes blancos le llaman, ¿no, René? Es una forma clara, con ese ejemplo, de mostrar cómo la planeación es uno de los factores fundamentales y es el que más nos pasamos por alto, porque pensamos que una idea es rentable bajo una condición en un ecosistema que funciona perfectamente, pero resulta que cuando vamos a ver nuestras condiciones, no se parecen ni por las curvas. Entonces es entender cómo desde mi agroecosistema voy a trabajar cuáles son las opciones que tengo, cuáles son las características, ver y ahí sí poder pensar que es un agronegocio Claro. rentable. sí, eso que dice Paula es muy cierto, ¿no? Cuando visualizamos la mayoría de casos el desarrollo de un proyecto, pues Sí. pensamos que va a ocurrir bajo las condiciones ideales, ¿no? En los negocios, y creo que no solamente en el sector agro, en todos los negocios, la parte financiera, en la parte de la construcción, en todos los negocios creo que hay una premisa, ¿no? Que dice que a mayor riesgo,
mayor es el nivel de rentabilidad que tú le debes de exigir a un proyecto. Y creo que en el sector agrícola, pues no es la excepción. ¿Por qué? Porque se trabajan con seres vivos, se trabajan con plantas, se trabajan con animales. Y si bien hoy en día, pues sabemos que hay muchas tecnologías, muchos métodos de protección, para nuestros cultivos, invernaderos, cazasombras, macrotúneles, Pero pues al esos final son de cuentas costosos. los factores ambientales son impredecibles, ¿no? De Totalmente. la noche a la mañana, por muy tecnificado que tengas tu invernadero, aperturas automáticas y sistemas de extracción de aire y calefacción, te llega una helada y te acaba tu cultivo de la noche a la mañana, ¿no? Te llega una Ujú. plaga, una enfermedad y te acaba tu cultivo de la noche a la mañana. Entonces, El cultivo es, pasa de moda, sí, 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 Total, total. sí, es Pero una es parte, ¿no? Que a veces sí. no valoramos o no nos ponemos a analizar, porque yo algo que hago mucho hincapié es, por ejemplo, me gustaría conocer qué cantidad de productores, por ejemplo, contratan un seguro agrícola, ¿sí? No, es Es mínimo, es mínimo. Ya mira, ya mínimo, lo vimos en la caravana, no, mínimo. Sí, no sé. Sí, es mínimo, ¿no? La cantidad de personas que lo contratan. Sin No. embargo, ¿qué cantidad de personas, por ejemplo, contratan un seguro para su coche? Y seguramente un proyecto agrícola es una inversión mucho más alta que un coche, Sí, claro. 5, 6 o 7 veces más, ¿no? Entonces, creo que, insisto, esa parte también de vinculación o de extensionismo con la parte técnica, pues es fundamental en el acompañamiento del desarrollo de un proyecto, claro. ¿no? No solamente a lo mejor acompañarte de un agrónomo, o de un veterinario, de un biotecnólogo, sino acompañarte de esas personas que de forma integral aporten al desarrollo del proyecto, ¿no? Sí, es menos Totalmente. doloroso porque no hay nada más complejo. O sea, si te parece costosa una asesoría o si te parece costosa, digamos que trabajar con alguien que tienes el conocimiento y la práctica para poder hacer algo, intenta trabajar con alguien incompetente. Te das cuenta que es la pérdida del proyecto y ahí es donde no, a veces no valoramos esos aspectos y esto es algo que pensamos que no es necesario tener asesoría, pero fíjense que es una de las razones más importantes y uno como emprendedor lo vive todo el tiempo. Eso, ¿para qué reviso el contrato con el abogado si es mi partner, es mi amigo, es mi socio? ¿Para qué reviso el tipo de terreno que tengo? ¿Para qué reviso la altura sobre el nivel del mar en donde estoy ubicado? Pe- no, esos factores son importantes. Entonces, creo que Sí, esa llamada es muy importante tenerla en cuenta. Oye, pues, totalmente. pues nos estamos yendo de veras hacia muchos lados, René. Estamos bien apasionados. Yo creo que de los 5 temas que tenemos, vimos dos. Sé que vas a tener que regresar, definitivamente, Pues porque no, ya andamos pasándonos de la hora de grabación y eso me parece muy bonito, la verdad. Estamos muy interesados. Yo creo que, Héctor, ¿tenías algún comentario fuerte ahorita que te escuché que ganas así de preguntar algo? Todo el tiempo sí. No, pues realmente nada más agregar a todo lo que están diciendo, que por algo le decimos ecosistema, ¿no? A todo, sobre todo al sistema agrícola le decimos un ecosistema y pues agroescuchas, ya saben que me gusta meter temas de ecología cada vez que puedo a estas grabaciones. Los ecosistemas son exitosos porque se diversifican, porque son diversos, es la biodiversidad. Entonces, lo mismo pensamos con nuestros cultivos, si tenemos un monocultivo, le vamos a restar valor a nuestro suelo, vamos a ser más vulnerables con las plagas. Lo mismo es con nuestras estrategias de negocio, tenemos que diversificarlas, hacerlas diversas. ¿Por qué? Y lo mismo va con nuestros mercados y con la colaboración. Si somos solos nosotros, nos pasa algo a nuestro negocio, se cayó. Ahí lo único que quería agregar, agroescuchas, es que la diversidad de nuestras estrategias de negocio, de ventas, de cultivos, de planeación, de todo, nos da resiliencia. ¿Por qué? Porque inevitablemente va a pasar algo que no podíamos haber contabilizado y se nos va a caer una. Y cuando tienes un ecosistema sano, no Lo sobrevive, soporto. lo Ujú. soporta y con el tiempo regresa. Muta. Entonces, muta y regresa más fuerte. No, pero bueno, antes, ya Se para adapta. cerrar, ahora sí para cerrar, para yo no robar más tiempo a De nuestro René. queridísimo invitado. René, te tengo la pregunta ahora sí más difícil de todas. Espero que estés sudando. Este, ok, no, ok. sí, mira,
¿Qué te gustaría que se lleven los agroescuchas? Y tratar de decirlo en 3 oraciones más o menos. ¿Qué te gustaría que se lleven de todo lo que estuvimos platicando? Creo que la primera sería esa parte de planeación, ¿no? Esa planeación, yo hago mucho hincapié en la planeación, en el análisis del entorno micro y macro que rodea un agronegocio. Creo que ese sería el principal factor. Segunda, el análisis de los mercados, o sea, que realmente hagas un análisis del mercado al que te vas a insertar, que vas a abordar, porque ese mercado te determina al final de cuentas muchas condiciones, condiciones de pago, condiciones de entrega, condiciones de calidad de la fruta. Insisto, por último, esa parte de responsabilidad social, ¿no? Podríamos decirlo, y un poco de la parte de responsabilidad ambiental también, ¿no? Porque en ocasiones, insisto, pensamos mucho en la parte económica, pero dejamos de lado los temas, por ejemplo, de sustentabilidad, los temas de ser socialmente responsables, ¿no? Que hoy en día en el sector agro nos cuesta mucho trabajo porque dejamos de lado a veces ese tipo de datos o de factores por potencializar la parte de rentabilidad. Pues muchísimas gracias. Qué, Sí, qué, René, qué gran conclusión. pues muchísimas gracias, René, por estar con nosotros. No se olviden que este episodio fue patrocinado por, ¿no es cierto? Por nosotros mismos de Agronauta. Y René está aquí, gracias a que pues, en recíproco que visitas. Pero creo que si queremos saber un poquito más de ti, René, dónde encontrarte, dónde empezar a hablar y dónde aprender agronegocios, sobre todo para los nuevos estudiantes que quieren especializarse un poquito más o quieren conocer este tema, ¿dónde te podrán encontrar? Muchas gracias. Sí, miren, les paso mi número celular. Mi número celular es el 3312 22 98 20. Y bueno, mi correo es rene.ifranco con i latina @académicos.udg.mx. Son mis medios de contacto. Me pueden encontrar en Facebook también como Alejandro Ibarra. Y bueno, definitivamente me pueden encontrar en la licenciatura de agronegocios, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, Gracias. René. No, No, gracias a ustedes por la invitación. no sabes lo agradecidos que estamos contigo por el tiempo que has dedicado, por compartir tan generosamente tu conocimiento y experiencias, René, y ya verás la cantidad de llamadas que te van a caer. Muchas Así, gracias. No, la verdad es que el gusto es mío. Teníamos bastante tiempo tratando de hacer este podcast con Tonatiuh y por una situación u otra no lo habíamos podido hacer y pues realmente es un tema que en lo personal me apasiona, ¿no? Creo que cada vez tenemos que ser un poquito más conscientes en la parte del abordaje integral del desarrollo del sector agro. Entonces, en lo que sea para sumar siempre en beneficio de la sociedad, creo que hay que hacerlo, ¿no? Cada que podamos poner nuestro granito de arena ahí. Muchas gracias por la invitación, muy ameno a la sesión. Sí, pero regresamos al gracias. accidente. Y pues no se olviden, bueno, Paula, si quieres darnos el mensaje final del podcast. Claro que sí. Bueno, queridos agroescuchas, ya vieron que hay un montón de contenido importante y de valor en este episodio para que lo puedan compartir con las personas que consideren pertinente. No sean egoístas, no se queden con la información, compartan. Y además de eso, si nos pueden regalar 5 estrellas en la plataforma en la que nos escuchen, bienvenido porque esto nos ayuda para que podamos llevar este mensaje a muchos más productores que están buscando proyectos agrícolas sostenibles, como me gusta decirlo, y de esta manera buscar que seamos cada vez más productivos en nuestro sector. Así que no se olviden de regalarnos pues sus comentarios, sus preguntas, las leemos todos los temas que ustedes quieran tratar. Recuerden que estamos en las redes sociales y esa parte te toca a ti, Tona. Sí, nos pueden encontrar en nuestra página web, agronauta.io. IO es porque somos una nueva generación de afuera del com, pero sí pensar en la caja, encuéntranos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en TikTok hay Paula Baila, luego, ¿es cierto? Pero, pues muchísimas Primero gracias, te René. van bailando a Tona. Sí, No, yo sí bailo profesionalmente, pero no no, en no TikTok. en Y TikTok. bueno,
Pero bueno, Hagan- y Héctor ahí hace menjurjes mágicos, pero bueno, Héctor, Sí, es lo que hago en TikTok, que lo escuchas. sí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, René. Reitero otra vez, gracias por estar con nosotros. Gracias, Muchas, Pau. muchas Gracias, gracias. Héctor. Nos estamos Muchísimas viendo en la gracias. siguiente. Gracias, agronautas. Hasta la próxima, que lo Hasta escuchas. luego. Agroescuchas.